Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo acá en Doctor Los Media, donde revisamos cosas antiguas de la década de los 90, finales de los 80. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una pequeña revisión de la banda sonora de las series que componían el Festival de los Robots. Imagino que quizás los que ven este canal y que están un poco, les gusta el tema retro, digamos, de las cosas que uno vio en esa época, ya de personas de 35 para arriba. El Festival del Robot era una compilación de series de anime, digamos, y la gracia que tenía una intro a todo esto. Esta serie fue distribuida por CIV International, que en esa época trajo todos los dibujos animados que uno recuerda cuando niño. Y la gracia que tenía esta serie, por lo menos cuando yo lo veía o cuando veía la emisión en el canal UCB Televisión, y después lo dieron en Chilevisión también, pero acá en Chile, que tenía un opening genérico, que era Festival Robot, yo creo que muchos lo recuerdan, pero cuando terminaba el opening venía como un cartón donde te decía a qué correspondía ese capítulo, de qué vamos a ver. Las series que estaban era el Gran Dragón del Espacio, o Daiku Mario Gaikin, el Super Magnetron, o Magne Robo Gakin, el Galáctico, Starsinger, y el Vengador, Kotetsuji. Probablemente el más recordado y reconocible, ya que partía este opening con Hiroshi, o sea, con Febo haciendo la unión de los puños. Aparte de estas 4 series, también en ese bloque infantil, digamos, de esa época, daba mucho el Capitán Futuro. Y también lo voy a agregar acá. Pero ahí hay una curiosidad respecto a su música. Una de las cosas que más me gustaba de esta serie era su música. Aquí tenemos 2 compositores increíbles de la animación japonesa de esa época. Uno es Shunsuke Kikuchi, tanto en la serie de Gaikin como en la serie de Starsinger. Y para el Vengador y para el Magnetron tenemos a Michiaki Watanabe, un maestro de maestros. Así que los dos fueron unos maestros, unos referentes. Ya los dos lamentablemente ya no están con nosotros. Pero su legado musical quedó muy a fuego en los que recordamos esta serie de televisión. Yo estoy seguro de que quizás algunos no las recuerden, a viva voz digamos, pero si la escuchan, lo más probable es que sí lo van a recordar. Así que vamos a revisar algunos de los materiales. Hay muchas cosas que están en multiformato acá, así que voy a ir por orden. Lo primero que voy a dejar esto por acá un ratito. Lo primero es esta colección que podríamos decir que es lo más completo, ya que aquí hay 2 de estas series que les comentaba, que es el Vengador y el Magnetron. Acá esta es la colección de Michiaki Watanabe, son 2 discos, y aquí vienen algunos VGMs del Magnetron y lógicamente del Vengador, pero también de Mazinger y de Grand Mazinger. Bueno, acá está el librito, como lo pueden ver, y lo bonito que trae ilustraciones. Ahí está. No me acuerdo los nombres ni en japonés ni en español de los del Magnetron. Para que vean que a mí me gustaban estos harto, los del Magnetron. Era genial. Bueno, aquí están las figuritas. Estas son Takara, Japón. Estas son antiguas. Así que tienen su añito ahí. Pero me gustaban porque eso después se unían en los brazos del robot. Bueno, como les decía, acá tenemos ilustraciones del Magnetron y del Vengador. Son bien bonitas igual. Y obviamente de Grand Mazinger y todo esto. Ahí está el librito. Y bueno, los discos. En el disco 1, acá está. Ahí está más lo de Mazinger que otro. Aquí hay Mazinger y Grand Mazinger. Y en el disco 2, donde está lo que nos compete para este video, que es lo del Vengador y del Magnetron. El Michiaki Watanabe. Y las primeras músicas que tuvimos de estas series, por lo menos yo, fue con estos discos. Luego, hace muy poco, este mismo año, apareció este disco del Vengador, que es la versión definitiva, digamos, que apareció en esta serie de Columbia Sound Treasure de Columbia Records. Y aquí sí ya tenemos la música del Vengador, ya como corresponde, ya hartos tracks. Aquí tenemos 48 tracks, 47 tracks por disco, porque aquí también son 2, y en una presentación mucho más moderna, mucho más bonita, digamos. Hay unos discos con unos colores así súper lindos. Un libro, ven aquí la explicación, me imagino, de cada tema. Pero como les digo, acá ya tenemos gran parte de la música de Kotetsuji. Y acá tenemos el disco de vinilo de El Gladiador de Daiku Mario Gaikin. ¿Por qué les muestro el vinilo? Porque encuentro que se ve extraordinario. Un formato vinilo es algo
muy bonito de apreciar, digamos, de la experiencia del vinilo en general es muy completa, es muy bonita porque en el minuto que tú vas a escuchar música tienes que preparar para escuchar música, o sea, tienes que preparar la tornamesa, tienes que preparar la aguja, hay un momento más, como más íntimo, si lo quieres decir, y tú te tomas el tiempo para escuchar tu disco, entonces tener esta música en formato vinilo es muy bonito. Ahora, en el caso del Gladiador, tenemos que existe una edición, el Eternal Edition del Gladiador, donde la música es prácticamente completa. Y yo no la tengo, pero ahí tenemos toda la música del Gladiador. Y también está este mismo disco en formato CD. Creo que es la edición Animex de Animex 1200. Fue una línea también de la Columbia Records, que también lanzó esos CD. Pero bueno, vamos a revisar el vinilo. El vinilo del Gladiador. Tenemos, lo primero que podemos ver es que tiene una ilustración hermosa de Akio Tsukino, este gran diseñador de personajes de esta época dorada que yo llamo del anime. Obras como Remy, Cobra, La Isla del Tesoro son diseñadas por él. Así que nada, todo muy bonito. Vamos a revisar su interior. Acá tenemos en este color negro feo, pero bueno, aquí están los temas. Obviamente viene con el opening de inicio y el ending y todos los VGMs que trae. Los VGMs, como todos saben, acá en el canal, los VGMs son la música de fondo. Bueno, y acá trae unas ilustraciones media fome y el texto explicativo de cada soundtrack, o sea, de cada tema. Acá atrás también tenemos parte, estas son imágenes del opening, entiendo, o no, perdón, del ending de Daiko Mario-Gaikin. Así que nada, eso trae. Acá tenemos el disco de vinilo. Acá tenemos, ahí. Qué bonito esto. Me gustan mucho apreciarlos. Así que eso sería el disco de vinilo. Al final del video vamos a escuchar algunos temas. Voy a conectar el equipo de CD de disco y vamos a escuchar algunos temitas como para que recordemos. Pero ahora quería mostrarles como los elementos físicos, digamos. El siguiente tiene una historia de dulce y agraz. No sé cómo explicarlo. El Galáctico es probablemente una de las series que yo vi cuando niño que más quería tener la música. Si bien es cierto, todas estas series tenían una música muy pegadiza, uno recordaba los temas, pero en el Galáctico era algo especial. La música de Shunsuke Kikuchi en esta serie es muy bonita, es muy entretenida, muy genial, es muy pegadiza, y lamentablemente hasta el día de hoy, 2025, no existe ningún disco oficial editado bajo el título de Starsinger como la banda sonora de BGM. No existe. El que tenemos acá es un disco de vinilo de la época, donde acá lo que vamos a encontrar son las canciones. Hay canciones en esto, no hay BGM. No hay BGMs en este disco. Creo que incluso tiene algunos extractos como de drama, o sea, como salen hablando, hay unos momentos donde como que hablan, si mal no recuerdo. Bueno, acá tenemos el disco, obviamente tiene una diagramación muy bonita. Aquí podemos ver que tiene algunas ilustraciones del Galáctico y unos textos que yo me imagino que también tienen que ver con las letras de las canciones. El Galáctico, Starsinger. Este tiene una configuración muy extraña porque, a diferencia, por ejemplo, de este, que viene de lobby, ustedes saben que esto de lobby, lo tiene como al otro lado. Lo tiene como al otro lado y muy raro, porque lo tendría que poner a este lado acá, pero no va a este lado. O sea, como que queda como raro. Una cuestión, por eso lo tengo ahí, pero me tapa al Galáctico. Así que este disco, si bien es cierto, es bonito, me encanta la ilustración, encuentro que es súper colorido, es llamativo, representativo de la serie y todo,
pero el contenido de las canciones a mí nunca me ha llamado tanto la atención, y en los que y en los que coleccionamos este tipo de productos, la joyita siempre es el BGM, la música de fondo. Y en este caso, claro, son las versiones cantadas y algunos dramas, pero eh, no tiene la fuerza que nos gustaría tener que fuese un disco de las composiciones de Shunsuke Kikuchi. Hasta el día de hoy, como les decía, no existe ningún disco editado oficial con la música BGM de Starsinger, a excepción de una colección que está bajo el nombre de Leiji Matsumoto, que es el autor de la serie, del manga, digamos, de la historia, donde en esta colección donde está Danwa Race, está Galaxy Express 999, Captain Garlock, precisamente es una colección de varios discos. Yo no la tengo porque es ultra costosa y difícil de conseguir. Obviamente tengo las versiones ripeadas, digamos, en MP3, pero en esta colección hay un disco que no recuerdo bien el número, que eran varios, yo creo que eran como 9 o 10, ya no me acuerdo, pero en uno de esos había un disco que tenía la música de Danwa Race, que también es de Shunsuke Kikuchi, y el de Starsinger. Y ahí, por fin, pude escuchar las músicas, las melodías tan épicas del Galáctico. Así que es lo único oficial que hay. Lamentablemente no se ha editado más, y esperamos que en algún minuto, tal cual como lo hicieron con Kotetsuji, que es el Vengador, lanzaran un disco de esta serie, independiente. Y aprovechando que en esa época yo veía mucho el Capitán Futuro, porque lo daban en la misma franja horaria, me imagino que alguno de ustedes se debe acordar que también tengo aquí el soundtrack del Capitán Futuro. También lo tengo en CD. La música que está acá, en este disco, nunca la escuchamos en la serie clásica que nosotros vimos, ya que el soundtrack japonés es distinto a la versión que llegó acá, que está basado o es la versión norteamericana. Normalmente cuando los gringos, digamos, hacen este tipo de cosas, siempre como que la embarran. Siempre la música japonesa es mejor. Eso pasó, por ejemplo, en Fuerza G, en Gatchaman, que es terrible la música de Gatchaman de Fuerza G. A mí me carga la versión que llegó acá, que todo el rato lo mismo, pum, puf, un pulso así que a mí no me gustaba para nada. Y de repente le colocaban alguna melodía del soundtrack japonés, que es extraordinario el soundtrack japonés de Fuerza G de Gatchaman. Pero en lo que pasó con Capitán Futuro es una completamente anomalía, ya que la música compuesta por Mark Mercury, que es el compositor de la versión norteamericana, es increíblemente buena. Es tan precisa para el Capitán Futuro que la compuesta por Yuji Ono, que es un maestro del jazz japonés, digamos, de las bandas sonoras, que compuso la música de Cobra y creo que la de Lupin también, Lupin 3, queda un poco opacada frente a la versión norteamericana, y eso es muy raro. Así que, pero de todas formas, quería tener el vinilo, y tengo el CD también, del Capitán Futuro. Me encanta la ilustración. Toda esta época, cuando veo este tipo de dibujos, me trae una nostalgia y un recuerdo extraordinario de esa época tan pura, tan linda. Bueno, acá vemos igual vamos a revisar el disco. Acá tenemos la parte de atrás, que tenemos la nave Cometa, y aquí adelante está el Capitán Futuro y su Obi. Yo todos los discos de versiones japonesas que tengo, me encantan que tengan el Obi. Como que sin el Obi como que no es lo mismo. Así que he tratado en la medida de lo posible de conseguir todos estos discos con su Obi. Esta cosita que está acá. Aquí, bueno, acá vemos. Bueno, acá tenemos lo mismo, que es como este folleto, papelito, y me imagino que aquí hay un poco la descripción o de la historia de cómo se compuso este soundtrack. Aquí está el Captain Future, Captain Futuro, y acá tenemos el interior con algunas ilustraciones de las aventuras del Capitán Futuro. Ahí están los papás del Capitán Futuro. Bueno, el Capitán Futuro. Y aquí tenemos la nave Cometa, y aquí me imagino que están los que participaban en la banda. Está la batería, el bajo eléctrico, la guitarra eléctrica, el teclado, en fin. Y bueno, así es el disco de vinilo. Bueno amigos, y acá conecté este equipo que lo traje de Japón.
La verdad que el quien sepa si esta cuestión es buena, es de buena calidad o tiene alguna historia, que me cuente, porque la verdad que tuve la suerte de comprarla, tenía todo el temor de que estuviese mala, pero llegó buena. Así que vamos a escuchar, como les comentaba, vamos a escuchar este de Michiyaki Watanabe. Vamos a ir directamente al disco 2, que es lo que los convoca, que es el Vengador y el Magnetron. Así que vamos a ver aquí. A ver, pon la otra. Bueno. Ahí. Otra. Ese es cortito. Está bonito igual, ¿o no? Espero que se haya escuchado bien. Lo estoy escuchando con el micrófono acá, no lo conecté por interno. Obviamente acá hay un tema de derechos de autor. Espérate, que hay algo que hay que hacer aquí. Bueno, lógicamente podemos escuchar pequeños extractos por un tema de derechos de autor. Pero los que recordamos El Vengador, esta música inmediatamente nos transporta para allá, por lo menos a mí. Así que vamos por el Magnetron, que se vendría a ser el track. Magnet. Este es el opening. Genial. Bueno, eso fue la música del Vengador y del Magnetron del gran maestro Michiyaki Watanabe. Ahora vamos a escuchar la versión CD, digamos, del que tenía en vinilo. Como les digo, hay una versión más completa. Esta es una, podríamos decir, una reedición en digital del soundtrack del Gladiador. Vamos a hacerlo. Su misterio. No, muy bueno. Ese es el gran maestro Shunsuke Kikuchi, compositor de la música de Dragon Ball, de Doctor Slump, entre infinidades más. Así que, bueno, el tema del Galáctico no lo puedo escuchar acá porque no lo tengo solamente en MP3, no lo tengo conectado así al computador. Pero nada, pero antes de terminar, solo para que tengan un pequeño ápice, digamos, de cómo es la música la música original del Capitán Futuro. Este es el disco del Capitán Futuro, es japonés. Obviamente esta música no la vamos a reconocer o no la van a reconocer, pero no deja de ser una muy buena música. Como les digo, un compositor a otro nivel, pero bueno. Ese es el opening. Es súper psicodélico, es como espacial. Vamos a buscar una más rápida, ¿eh? ¿Se imaginan Capitán Futuro, la serie que vimos cuando niños, así con esta música?
más jazzística. Muy buena música también, no la podemos escuchar porque debe tener un derecho a autor terrible. Así que hasta acá el video, espero que lo hayan disfrutado. De ser así, no te olvides darle like, compartir y por cierto suscribirte. Nos vemos en el siguiente. Adiós.